26 minutos para las 8 de la noche y ya estamos acá en Las Consecuencias con el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi. Agustín, bienvenido y muchas gracias por visitarnos acá en el Destape, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Bien, fuiste uno de los protagonistas ayer del debate de candidatos a vicepresidente, porque justamente dentro de ese debate dio la sensación de que en el centro estaban vos, Victoria Villarruel, y que el resto quedó un poco de lado. Como está también pareciendo que se va a dirimir esta elección entre el peronismo y ese sector de la extrema derecha. ¿Vos cómo lo viste? Bueno, pareció una cosa similar, ¿no? Que de alguna manera en el debate se terminó reflejando lo que está pasando en la sociedad, o al menos lo que la totalidad de las encuestas dicen que pasa hoy en la sociedad argentina, que hay dos fuerzas políticas que van a terminar definiendo la presidencia de la Nación en un balotaje, digamos, ¿no? Y esas dos fuerzas políticas son La Libertad Avanza y Unión por la Patria, Sergio Massa o Milei. Nosotros quedamos conformes, el equipo, yo y el equipo que preparó porque los temas que fuimos a poner en discusión o en conocimiento sabíamos que eran temas que los otros 4 precandidatos no iban a tocar, salvo el tema de derechos humanos que sí lo tocó del caño, pero los únicos que hablamos de trabajo fuimos nosotros, los únicos que hablamos de derechos de las mujeres fuimos nosotros y de la brecha salarial. Bueno, en el marco de mi gestión anterior como ministro de Defensa también quisimos incorporar las cuestiones de política de defensa y obviamente también la cuestión de derechos humanos. Fuimos a marcar diferencia con las expresiones políticas que están hacia la derecha nuestra, con Cambiemos y con La Libertad Avanza, fundamentalmente con La Libertad Avanza. Creo que claramente se logró ese objetivo también. Después está de lo que se habló mucho posterior en el día de hoy, que es este intercambio final con Villarruel, en donde lo que yo le planteo era, algunos dicen, bueno, era una cuestión moral, digamos, ¿no? Yo estoy convencido que Villarruel no reivindica la dictadura, no condena la dictadura, no condena todas las atrocidades de la dictadura, ni los asesinatos, ni los secuestros, ni desapariciones, ni los aviones de la muerte, ni la apropiación indebida de bebés, y al mismo tiempo tampoco le creo que se reunió con Videla, con todos los torturadores, con el Beto González, con los otros torturadores, que se reunió para hacer una investigación. No la creo, digamos. Entonces, que fue lo que le dije en la cara. Creo que en el fondo ella es una infiltrada en la democracia argentina. Hay una película que no sé si has visto alguna vez, que es una película de un director sueco, de Bergman, El huevo de la serpiente. Así es. Bueno, es eso, digamos, ¿no? Ambientada en los años 20, en 1920, en la Alemania pre-nazi, pero que ya se advertía que había detrás de eso un movimiento. Y el huevo de la serpiente, ¿por qué? Porque cuando la serpiente crece en el huevo se vuelve transparente y uno puede ver a través de eso que en ese huevo hay una serpiente. Me parece que yo sentí una obligación moral en ese lugar para preguntarlo, para decirlo, y por todo lo que venía diciendo, la descalificación a Estela de Carlotto, la descalificación a todas las organizaciones, a madres, a abuelas. Me acompañaron dos compañeras hijas de desaparecidos, Vicky Donda y Victoria Montenegro. También, bueno, en quienes me acompañaron en la tribuna también había un mensaje, ¿no? Porque dos compañeras hijas de desaparecidos, Dora Barranco por la política de mujeres, junto con Vilma Ibarra, que también es una gran impulsora de las políticas de mujeres y de las políticas que significan acortar la brecha salarial. Había sindicalistas. Y había el secretario general de la CGT, Héctor Day, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, que también fue uno de los grandes impulsores, su gremio, de la eliminación del impuesto a las ganancias, y los dos presidentes de bloque parlamentarios, Germán Martínez y José Mayán. Así que me pareció que también en la composición de quienes nos acompañaron en el debate, también había reflejado que era lo que queríamos decir, ¿no?
Hace un rato, en otra señal de noticias, Villarroel de alguna manera salió por primera vez, y me llamó la atención, a matizar un poco sus posiciones. Dijo que no reivindicaba ningún gobierno de facto, algo que no había hecho ni siquiera después de tener el cruce que tuvo con Estela de Carlotto, donde al contrario ella duplicó la apuesta. Ni tampoco lo dijo anoche. Y no lo dijo anoche cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuando yo le digo, no te creo, yo creo que vos reivindicás la dictadura y más, ella después contesta y no contesta esto. No dice que no. No dice, yo condeno. La realidad es que, bueno, le cuesta un poquito decir la palabra dictadura, dice gobierno de facto, digamos, ¿no? Pero ¿crees que tuvo algún impacto, digamos, ese intercambio que hizo que hoy salga a hablar en otro...? Estamos en un proceso electoral y sin duda que esta cosa de ser candidata a vicepresidente y quedar muy emparentada con esa época trágica de la historia argentina, reivindicando la dictadura, reuniéndote con quien fue el jefe de todos los asesinos, sí, como claro. en el caso de Videla, es una situación incómoda. Me huele más a declaración oportunista en el término electoral. Nunca lo debe haber querido decir, digamos, ¿no? Y alguien le debe haber dicho, bueno, terminemos con esto, digamos, ¿no? En algún sentido puede llegar a ser eso. En todo caso, claramente una situación a la que la fue llevando el debate, que tuvo que terminar expresando, no lo vi, si esto ha dicho del día de hoy, ¿no? Estuvo dando vueltas un análisis del debate de ayer, según la repercusión que tuvo en los medios, a partir del formato de nube de palabras que muestra cuáles fueron los conceptos que más impactaron y cuáles no. Me gustaría compartirlo con vos y que lo analicemos juntos. No sé si lo podemos poner acá en pantalla. Obviamente debate en el centro, vicepresidente, tu nombre, el de Villarroel. En principio, te digo lo que más me llama la atención a mí. Infiltrada. No aparece en o aparece muy pequeño, lo veo ahí al lado, arriba y al lado de la D de debate, inflación. Que a priori podría ser un tema que uno cree que hubiera sido el eje de los opositores. El eje de la oposición en el debate y quedó, digamos, en un segundo lugar después de la agenda que llevaste vos para proponer. ¿Sentís que eso era lo buscado? Bueno, nosotros claramente íbamos a hablar de los temas que ellos no iban a hablar. Si yo tenía un primer bloque temático que era economía, inflación y trabajo, seguramente de lo que no iban a hablar era de trabajo. Digamos, no, nosotros hablamos de trabajo. Estaba Kelly Olmos también. Estaba Kelly también, sí. como ministra, digamos, ¿no? En el segundo eje, que era situación social y políticas de Estado y demás, estaba claro que conflictividad social, que ellos iban a hablar de los planes y de los piquetes, nosotros hablamos de los derechos de las mujeres, pero me parece que la manera que nosotros nos paramos frente al debate terminó generando que el resultado, el post-debate, fue este intercambio que tuvimos con Villarroel, que yo tuve con Villarroel, y esta interpelación. Esto es decir, sos una infiltrada de la democracia. Si no condenás a la dictadura, no sos democrática. Hay que decirlo claramente. Si para ser democrático tenés que condenar a la dictadura. Sí, no hay medias tintas. Porque además eso es un pacto, el pacto democrático que tiene la Argentina. No, fíjate vos lo paradójico. En la misma semana que a la Argentina la reconoce la UNESCO, sí, y declara a la ex ESMA como patrimonio de la humanidad, tenés un espacio político que no condena la dictadura, que no condena todo lo que pasó en la ESMA, digamos, ¿no? Que desconoce capuchista, digo yo, recorrí la ESMA y lo recorres con un apretón de estómago, con la garganta tomada. Bueno, todo eso, tengo compañeros, amigos, Lila, la esposa de Eduardo Josami, digamos, ¿no? Que estuvieron allí. Entonces, bueno, me parece que lo que planteamos era una cosa que se debía plantear, y yo sabía que la respuesta de ella iba a ser la que dio, porque lo había dicho en otras oportunidades, esto de que yo voy
que yo me entrevisté porque me entrevisté porque estaba haciendo una investigación, y también me entrevisté con líderes montoneros que me pidieron reserva de su nombre. Mentira, digamos, ¿no? Si no lo hubieses dicho. Bueno, todo eso era una mentira, pero quería dejarla en evidencia. Es que dejarla en evidencia, y la evidencia es tal que hoy tiene que salir a decir en ese programa, en otro medio, atenuando claramente la posición que mantuvo ayer. Es interesante lo de la ex ESMA incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad, porque la UNESCO es una organización con representación de más de 190 países y que además siempre ha sido muy delicada cuando se trató de evaluar propuestas para esa lista que tuvieran que ver con hechos políticos recientes o que no estuvieran del todo saldados. El hecho de que la hayan incorporado implica que hay una lectura unánime en todo el planeta de qué fue lo que pasó en la ESMA. ¿Se podría decir que si gana Milei y Villarroel vamos a estar aislados del mundo en ese sentido? Para utilizar un latiguillo, digamos, de la oposición. Pero es muy contradictorio todo eso. Ayer yo también, reivindiqué eso. Reconocí que estaban allí en el debate León Arranián y Ricardo Gilavedra. Bueno, con Ricardo tengo diferencias posteriores, pero nadie puede dejar de conocer que fue uno de los jueces que juzgaron a las juntas de comandante, hecho que dio esa película tan reconocida en los últimos tiempos como 1985. Ahora, que con Milei volvemos para atrás, está claro, ¿no? Porque si vas a romper relaciones con Brasil, si vas a romper relaciones, vas a sacar a Argentina a los BRICS, si no vas a tener relaciones con China, si además vas a desoír mandatos o calificaciones de una organización que depende de Naciones Unidas y que tiene un prestigio per se como es la UNESCO, bueno, claramente vamos a seguir una situación de aislamiento mundial, porque el mundo va en otro sentido. El mundo va en otro sentido. Yo digo, por ejemplo, lo de los BRICS. Ni Bolsonaro sacó a Brasil de los BRICS. Sí, claro. Ni Bolsonaro sacó a Brasil de los BRICS. Entonces, yo creo que es un espacio político. Lo dije ayer también en el debate, digamos, ¿no? Niegan el cambio climático, niegan la diferencia salarial la brecha salarial entre hombres y mujeres, niegan la dictadura, niegan el robo de bebés, niegan la tortura, niegan la salud pública, niegan la educación pública, niegan la justicia social. ¿Qué estamos haciendo? Digamos, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Además, bueno, también ayer pasó desapercibido, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de economía, yo dije claramente, la dolarización es un atractivo enorme para todas las organizaciones narco de América Latina, digamos, ¿no? Porque es lo que está pasando en Ecuador. Está clarísimo. ¿No? Claramente que esto es así. Pero bueno, me parece que también con este debate, seguramente con los dos debates presidenciales, donde va a estar nuestro candidato a presidente Sergio Massa, la tensión y el debate va a llevarlos a que tengan que explicar una mayor cantidad de situaciones, ¿no? Porque la verdad que hasta ahora estaban con muchos programas periodísticos donde no existía la repregunta. Y esto es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué consejo le darías a Massa de cara a los dos debates presidenciales, habiendo pasado por esta experiencia? No, ningún consejo. Sergio tiene de sobra cancha y cuero para esto, digamos, ¿no? Sí, yo digo lo que más me costó a mí. Lo que más me costó a mí es los tiempos. Lo más difícil en la estructuración de estos debates es cumplir con los tiempos, no en ese momento, sino en todo el proceso, porque vos decís, bueno, minuto inicial, entonces ordenás en tu cabeza todas las cosas que querés decir en el minuto inicial. Las repetís porque te preparás. Yo no me coaché en el sentido de que no interlocuté con otro, ni me coacheo, pero sí me preparo. Sí, tenía un guión, entonces te preparás. Entonces te sale la primera cosa, 3 minutos. Bueno, hay que achicar. Entonces, ya todo esto. La haces la segunda vez, 1 minuto y medio. No puedo achicar más. Entonces, ¿qué haces? Agarras conceptos
que te quedaron afuera y lo metés adentro, y entonces ¿qué te genera? Te genera que te cambia la sintaxis, y la sintaxis que vos tenés en la cabeza, cómo está conformado el texto. Bueno, para mí eso fue lo más complejo, por eso tanto en el minuto inicial como en el minuto de cierre fue lo que más me costó. En los otros, como sabía que tenía revancha, porque era 1 minuto más 30 segundos más los 8 minutos, decía, bueno, si me corto, me quedan los otros 30 segundos, pero en el minuto inicial y en el minuto de cierre estaba pensando en el tiempo. Bien. Hablemos un poco de política, más allá de que todo lo que estuvo en el debate es político, pero en un sentido más amplio. Si querés, demos 2 pasos atrás y veamos toda la escena. Yo tengo una hipótesis que he planteado acá varias veces y que creo que se está corroborando, y la sesión del otro día en la Cámara de Diputados fue en parte una prueba de eso, que es que el 13 de agosto a la noche, cuando se conocieron los resultados de las PASO, de alguna manera se cerró en la política argentina una etapa que duró los últimos 15 años, que fue la etapa en la cual lo que se llamó la grieta, o el eje kirchnerismo-antikirchnerismo, era la principal disyuntiva, el principal rector de la toma de decisiones de los actores políticos, y apareció este actor disruptivo de la extrema derecha, que aparece como una pregunta más urgente hoy en día, o como una disyuntiva más urgente, y eso desacomoda muchísimas cosas, entre otras a Juntos por el Cambio, que claramente no cambió el chip. No cambió el chip porque Patricia Bullrich o ayer Petri, cada 5 palabras decían kirchnerismo, kirchnerismo, kirchnerismo. ¿Vos lo ves así? Y si coincidís con esto, ¿cómo tiene que adaptarse el peronismo o el kirchnerismo a estas nuevas circunstancias? Yo creo que nosotros, entre la sorpresa que significó el resultado de esa noche, tuvimos un acierto. Y es que en el discurso de Sergio Massa, Sergio convoca a un gobierno de unidad nacional. Esa misma noche nosotros empezamos a ver que la polarización, que el escenario de balotaje iba a ser con Milei, y que nosotros teníamos que convocar de alguna manera a un gobierno en donde la coalición de gobierno sea más amplia que la coalición electoral que teníamos, y en ese sentido lo hemos repetido en más de una oportunidad, y ese va a ser el camino. La respuesta es tenemos que todos aquellos que defendemos la democracia, que luchamos por la democracia, que entendemos que la democracia es un sistema que admite la diversidad política, la diversidad social, la diversidad cultural, todos aquellos que creemos en la justicia social, que es una expresión del sentido aspiracional del conjunto de la sociedad argentina, que no nace ni siquiera, el concepto nace con el peronismo, pero la cuestión aspiracional de la Argentina nace en 1884, cuando la ley 1420 y la educación primaria se sanciona como la escuela primaria como obligatoria, gratuita y laica. Bueno, me parece que ahí tiene que estar dedicada claramente nuestra convocatoria y poner el nosotros y ellos en ese lugar. Digamos, ¿no? Entonces yo que estoy convencido que lo que nosotros vamos a hacer, terminada la primera vuelta es plasmar mucho más las bases de ese gobierno de unidad nacional. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de unidad nacional? Porque es un significante vacío, es un eslogan al cual se le han dado muchos sentidos a lo largo de la historia. En esta coyuntura, todos aquellos que piensen o que valoren la educación pública, la salud pública, la democracia, la diversidad, no arancelar las universidades, no promulgar una ley que facilite la libre circulación de armas, ni ninguna atrocidad como el comercio de órganos, la reivindicación de Malvinas, un sistema capitalista, moderno, donde se privilegie la producción y no la especulación, en donde generemos condiciones de mejorar la calidad de vida de los argentinos y que ese sentido aspiracional que tiene la sociedad argentina siga estando vigente. Yo creo que eso es, porque si vos asociás la aberración de la justicia social, como dice Milei, a esto que acabo de decir, que es vamos a terminar con la escuela primaria gratuita y obligatoria, porque él dice gratuita y obligatoria, la cabeza de Milei, la cabeza de los libertarios es así: el que nació pobre está condenado indefectiblemente a morir pobre, y eso va en contra de lo que todos nosotros pensamos. Vos tenés un hijo, tenés un nieto, y que imaginás que la vida de ese hijo o de ese nieto va a ser mejor
que la vida que te tocó vivir a vos. Bueno, entonces eso es cultura aspiracional y esto es lo que yo creo que hay que hacer. La enumeración que decías recién me hizo acordar un poco aquel discurso de Cristina en el 16 frente a Comodoro Pi, el 13 de abril del 16, cuando por primera vez ella llama a hacer un gran frente contra el neoliberalismo y dice... Frente Ciudadano. Exactamente, dice todos los que crean y hace una enumeración sin preguntarles de dónde vienen, a quién votaron y demás. ¿Crees que esto de alguna manera es una continuidad de aquel concepto, de aquella idea? Siempre el peronismo y su versión más moderna, el kirchnerismo, ha tenido miradas de ampliar. Y en esto Néstor ha sido un maestro, ¿no? Nosotros trabajamos fuertemente con la concertación plural. Recordemos, ¿no?, que Julio Cobo fue vicepresidente de Cristina y que en ese momento lo que eran la mayoría de los gobernadores radicales se terminaron apoyando la fórmula Cristina Cobos. Acordémonos, ¿no?, que el tercero que había salido en esa elección fue Roberto Labaña y Néstor inmediatamente restableció relaciones con Labaña, después no terminaron bien, pero que claramente también lo convocaba a Labaña para reintegrarse a ese espacio político común. Entonces a mí me parece que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en esta coyuntura, porque yo veo cada vez más que hay menos distancias entre los que creemos que aparentemente tenemos distancia que las distancias entre nosotros con Milei. Claro. Entonces yo creo que Sergio va a hacer todo lo que tenga que hacer para encontrar ese camino. ¿Y ese camino, esa convocatoria, es por arriba o es por abajo? Digamos, ¿es sumar dirigentes o es sumar al electorado de cierta oferta política que quedó desdibujada a partir de esta nueva polarización? Y es por los dos lados, ¿no? Por los dos lados. Yo creo que eso es así. Creo que nosotros mismos, cuando la misma noche esa del 13 de agosto, cuando Sergio planteó el gobierno de unidad nacional, iba claramente dirigida en ese sentido. Y obviamente que también los dirigentes son importantes, porque los dirigentes son los que terminan expresando. Lo que pasa que hoy es inconveniente, no es políticamente correcto, es casi ofensivo hablar de dirigentes cuando estás en un proceso electoral de primera vuelta. Bueno, terminará la primera vuelta. Nosotros creemos que el escenario que hoy describen la mayoría de las más encuestas es que los dos espacios políticos que van a pasar al balotaje son los libertarios y nosotros, y ahí nosotros trataremos de esto que hasta ahora es un discurso, se concrete de alguna manera, digamos, ¿no? E imaginarse un gobierno de unidad nacional, ¿no? Y eso también es un desafío para la Argentina, ¿no? Porque este es me parece que el camino que tenemos que lograr, ¿no? Te tengo que preguntar, ¿qué dirigente que hoy no forma parte de Unión por la Patria te gustaría que el 11 de diciembre esté laburando codo a codo con Sergio, con vos, en construir el país? Hay muchos dirigentes y con compromiso democrático en los otros espacios políticos. No voy a decir nombre porque vuelvo a decir, digo un nombre y al otro día le van a preguntar a ese nombre, no me parece, pero sí hay muchos dirigentes que claramente uno los puede convocar y hay espacios políticos y estructuras políticas. Después dependerá de cada uno, ¿no? Pero yo me imagino un escenario en donde nosotros hagamos la convocatoria más amplia que podamos hacer. Al menos nuestra convocatoria tiene que ser amplia. Después, si alguien te dice, bueno, nosotros no, y cuando digo amplia, digo amplia. Entonces, en este sentido, Sergio el otro día también dijo, bueno, no es solamente con dirigencia política, también es incorporando otro tipo de organizaciones, como los sectores que representan a la industria. Bueno, me parece que allí es un camino que tenemos que llevar adelante. Es una situación... No digo dramática, ¿no? Porque hemos vivido situaciones dramáticas, pero es un retroceso enorme que ganen los libertarios en la Argentina. Porque en el fondo yo he charlado mucho con mucha gente durante todo este tiempo después de las PASO, y también he charlado con algunos que me dicen que han charlado, que han votado, que conocen gente que ha votado a Milei y que le dicen...
bueno, yo no tengo nada, entonces no me importa, porque si gana Milei yo no pierdo nada. Y demás. Eso es mentira, porque hay una construcción de una cantidad de derechos colectivos. Nosotros tenemos derecho a la educación pública, nosotros tenemos derecho a la salud pública, nosotros tenemos derecho a la universidad gratuita, tenemos derecho a tener un transporte claramente subsidiado y una cantidad de valores colectivos que tiene hoy la sociedad argentina, que han sido conquistas de generaciones y generaciones de argentinos. Bueno, eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Bueno, pero entonces después viene alguno y me dice, sí, pero viste cómo es, me voy a la salita y me tengo que levantar a las 4 de la mañana y cuando llega a las 6 y me tocaba el turno, ya dice que estaban todos los turnos otorgados y tengo que volver otro día. Es probable que ellos haya que mejorarlo, pero con Milei, además, el otro día va a tener que ir a pagar. Esto es así, digamos, ¿no? Entonces, me parece que de esto es lo que se trata, porque esto también es lo que hay que desmistificar. Ellos hablan el achicamiento del Estado como una virtud. Y en realidad el Estado chico es un Estado que no está presente en aquellos sectores sociales, en aquellos lugares en donde la sociedad los necesita. Para decirlo muy claramente, los sectores más pudientes de la sociedad no necesitan de la salud pública, tienen una buena prepaga. No necesitan de la educación pública. Mandan a sus hijos a buenas escuelas privadas y a universidades privadas. No necesitan de un transporte público barato porque en general se transportan con movilidad propia. Entonces, ¿quién necesita del Estado presente? Lo necesitan los sectores populares. Bueno, ahora, que quizás es los sectores más pudientes de la sociedad, muchas veces está más tentado por el Estado chico porque se presupone que el Estado chico es menos presión impositiva para él, que es el que más puede aportar. Bueno, de esto es fundamentalmente lo que se trata, el de construir una sociedad solidaria e integrada absolutamente por todos. Agustín, muchísimas gracias por la gracias visita y por este tiempo que nos diste con mucha generosidad, como siempre. No, muchas gracias. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.